Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entenderla y pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo a estos principios. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Génesis capítulo 8, por favor. Génesis capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 16, por favor. Génesis capítulo 8, versículo 16. Cuando nosotros hablamos de eventos de la Biblia, sobre todo con eventos como el diluvio, por ejemplo, personas llegan a mofarse de ese hecho. Llegan a dar argumentos en contra de un diluvio universal, y a veces nosotros como creyentes no podemos defender nuestra fe dándoles principios bíblicos para poder mostrar que la creencia de un diluvio universal y de un arca de Noé donde ingresaron todos los animales, a veces no podemos defender ese hecho. Y la Biblia dice que nosotros aprendamos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Dice que debemos presentar defensa. A veces no estamos preparados para poder hacerlo. Y el propósito de este domingo y del siguiente domingo es que nosotros podamos tener evidencia bíblica y científica de cómo realmente nosotros podemos demostrar que el diluvio fue real. Cuando Noé salió del arca, él se topó con un mundo diferente. Él tuvo la posibilidad de observar el mundo antes del diluvio, así es que él conoció la creación exacta como Dios la hizo. Pero después del diluvio el mundo cambió. ¿Qué vio él? Noé, ¿qué vio? ¿Qué cambios observó? ¿Qué cambios experimentó? Él y su familia estuvieron en una posición ideal de observar un mundo antes del diluvio y ahora un mundo después del diluvio. En capítulo 8, versículo 16, la Biblia dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que estaban contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra. Cuando Noé, la familia de Noé y los animales salen del arca, se topan con un mundo diferente. Cosas habían cambiado. Así es que algunos cambios fueron inmediatos, otros cambios demoraron algo de tiempo, pero él se topó con un mundo diferente. ¿Qué cambió? Génesis capítulo 1, versículos 7 y 8, nos muestra el primer cambio que hubo después del diluvio. El versículo 7 y 8 de Génesis 1 dice: e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Observe. Aguas debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. El texto bíblico nos habla que sobre los cielos, sobre la expansión, había agua. Nos habla que debajo de la expansión había agua. Nosotros actualmente podemos ver que sobre los cielos no hay agua. Abajo de los cielos sí, vemos las nubes y vemos el agua que hay en las nubes. Pero encima de los cielos, en la atmósfera, encima de la atmósfera no vemos agua. Así es que el primer hecho, lo primero que se perdió cuando vino el diluvio, es que este dosel o este anillo protector, afuera de la tierra, se eliminó. No había esto. De aquí, según capítulo 8, se abrieron las ventanas de los cielos y se derramó agua aquí para que el planeta pueda ser inundado con agua. Los científicos dicen que la cantidad de agua que hay en las nubes solo permite que el planeta se cubra en 3 centímetros de altura. En las nubes no hay suficiente agua para inundar el planeta. Y el diluvio
determina que los montes más altos se cubrieron 7 metros más. ¿De dónde salió agua? De aquí, del dosel. Pastor, ¿cómo podemos saber nosotros que existía un dosel, que existía un anillo protector? Primero, porque la Biblia lo dice. Segundo, porque si vemos en la tabla, observe cuánto vivía la gente. 930 años, 900. Enoc es el único que vive poco porque Dios le lleva al cielo. Este hombre no experimentó la muerte. Pero observe, 900, 700, Noé 950. Y después del diluvio pasa algo en el planeta que la gente empieza a vivir menos. Algo pasó. Y lo que sucedió en verdad es que este anillo, póngalo de nuevo por favor, este anillo que permitía filtrar los rayos dañinos del sol y algunas otras cosas, este anillo protector permitía que en el planeta exista una temperatura diferente, exista una protección de la gente que vivía ahí, porque era un anillo que no permitía que los rayos ultravioletas, la radiación, tenga un efecto. Hoy se sabe que la radiación solar tiene efectos somáticos y genéticos en las personas. Nos daña. Por eso se habla tanto de cuidarse con protector solar. Y nosotros fuimos a vacaciones a la playa hace una semana, compramos protector solar, teníamos protector solar y compramos el número 100, que se supone que es el mejor. Y aún así nos quemamos, aún así nos estamos helando. No podemos protegernos del todo, pero ese anillo sí nos protegía totalmente. Así es que la vida de las personas era diferente y lo vemos claramente porque esta gente vivía 900 años y en un momento dado se estabilizan en lo que ahora nosotros vemos 100, 110 años. Evidencia de que existía un anillo protector. Otra evidencia de que existía ese anillo protector es esta foto. Esto es coral, ¿sí? Está dentro del mar. Pero sabe, para que el coral pueda existir, se necesita 20 grados de temperatura. Si hay menos de 20 grados, el coral muere. Eso no es lo más importante. ¿Sabe dónde encuentran coral? En el Polo Sur. En el Polo Sur. La temperatura actual del Polo Sur no permite que el coral pueda vivir. Existió una temperatura diferente en algún momento de la historia del planeta para que haya las condiciones adecuadas para que el coral fosilizado que se ha encontrado en el Polo Sur pueda haber vivido. Antes había un anillo protector que permitía estabilidad en la temperatura del planeta. Se ha encontrado, ponga la siguiente, por favor. Se ha encontrado depósitos de carbón natural en las montañas Trerón, en el este de la Antártida. También muestra que el Polo Sur tenía un clima templado. ¿Cómo es que encuentran carbón natural en el polo? El carbón natural se forma de plantas que mueren de calor suficiente, de una gran presión, y todo eso se convierte en carbón natural. Así es que el carbón natural necesita que existan plantas para poder formarse. Necesita calor, necesita tiempo, necesita gran presión. ¿Cómo encuentran plantas? ¿Cómo encuentran fósiles de plantas? Plantas que son tropicales, árboles tropicales fosilizados en el Polo Sur. En el Polo Sur, la temperatura del planeta era diferente. Había un anillo protector. Y tenemos evidencia en nuestro planeta de que existía una temperatura diferente tanto en el Polo Sur como en el Polo Norte. Miles, billones en verdad, billones de toneladas
de carbón natural encontrado. Si es que no es poquito, son billones de toneladas encontradas en todo el planeta de carbón natural. Y para que exista carbón natural se necesita vegetación que muere, que se fosiliza, que se ve presente calor, que se ve presente presión, y así se forma el carbón natural. Así es que cuando gente nos llega a criticar porque creemos en esto, en esta cosa, en este mito del diluvio, en verdad hay suficiente información para defender nuestra fe. Segundo argumento, capítulo 7, versículo 1 de Génesis. Observe. El versículo 11 dice, capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua que inundó el planeta no solo vino de las cataratas de los cielos, no solo vino de ese dosel de agua que cubría el planeta, sino también el texto bíblico dice que todas las fuentes del gran abismo, la corteza terrestre se rompió y permitió que toda el agua subterránea que existe abajo de la tierra pueda salir y pueda inundar el planeta. Pero ¿sabe? Cuando la corteza terrestre se rompe, no solo sale agua, sale magma, sale lava. Y para que las montañas puedan formarse, ahora científicamente se sabe que debe haber ruptura de la tierra y gran cantidad de magma sale, se va acumulando y de esa forma se forman las montañas. Si se rompió el gran abismo, esto nos muestra que hubo las condiciones adecuadas para que nuevas montañas y montañas mucho más altas que las que nosotros conocemos hoy en día se hayan formado como resultado del diluvio universal. Cuando usted ve montes, cuando usted ve montañas, eso es una evidencia del diluvio. Esa es una evidencia del diluvio, porque es interesante que la roca con la que está formadas las montañas, la parte de arriba de las montañas, no es roca volcánica, es roca sedimentaria. La roca sedimentaria de la roca volcánica se diferencia por el hecho de que para que exista roca sedimentaria se necesita agua. Y han encontrado en las montañas más altas que el pico de la montaña, 1000 metros antes de llegar a la cima, no es roca volcánica, la roca que forma las montañas a través de la lava, sino es roca sedimentaria. Una evidencia de la formación de montañas mucho más altas que las que antes existía, una evidencia de que debió existir agua encima de la cima de las montañas para que haya llegado roca sedimentaria a ese sitio. Las montañas son una evidencia que demuestra el diluvio universal. Capítulo 7, versículo 21, tercera evidencia. El texto dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de las aves como del ganado y de las bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Millones de personas mueren. Millones de plantas y animales mueren. Así es que si realmente sucedió el diluvio universal, nosotros en nuestro planeta deberíamos tener los restos de ese montón de personas, ese montón de plantas, ese montón de animales que murieron. Los expertos en demografía sostienen que la población de ese tiempo debió ser de 1 millón de personas. Para llegar a esta cifra, ellos utilizan cifras de fechas que la Biblia da en torno a que existió 1656 años desde que Adán fue creado hasta que vino el diluvio.
Se ha tomado el hecho de que la Biblia habla de 18 generaciones desde Adán hasta el momento del diluvio. Se ha comparado con la demografía contemporánea del siglo XIX y después de todo ese estudio científico y demográfico, los expertos en demografía han llegado a la conclusión que en el tiempo de Noé existía 1.000.000 millones de personas viviendo en este planeta. ¿Dónde están los restos de ellos? ¿Dónde está el resto de plantas que murieron en el diluvio? Porque si el diluvio es real, como sabemos que lo es, debe haber restos de animales, plantas y personas que perecieron como resultado del diluvio. Observemos lo que dice la evidencia. Esto es un fósil. La definición de fósil, una definición sencilla de fósil, es una sustancia orgánica muerta que se ha petrificado. Eso es un fósil. Si usted escucha la palabra fósil, eso es sencillo. Es algo que tuvo vida, una persona, una planta, un animal, que murió y necesitó tierra, y esa tierra con el paso del tiempo se petrificó, se hizo piedra. Eso es un fósil. Cuando nosotros vemos cuál es el proceso para que existan fósiles, esto es lo que explican los científicos. Observen, un pez muere en el agua, muere en el mar. Automáticamente cuando muere, su cuerpo, como el cuerpo de los seres vivos, comienza a desintegrarse. Esta desintegración se hace más rápido cuando los propios animales comienzan a comerse los restos del animal, y luego la verdad es que retazos de un pez llegan a la tierra abajo del agua, y la verdad es que así el porcentaje para formación de fósiles a través de este proceso es mínimo. Los científicos dicen que los fósiles se forman cuando un pez es cubierto por tierra, y al ser cubierto por tierra, la tierra que está alrededor del pez llega a formar con el paso del tiempo, con calor y presión, llega a petrificarse, y de esa manera tenemos un fósil. Sabemos que este es el proceso a través del cual se fosilizó todos los animales, plantas y seres humanos, porque si pone la foto del fósil, por favor, usted encuentra esto. Encuentra animales. Observe las características. No son pedazos de animales. Los detalles que tiene cada uno de estos animales, este fósil, por ejemplo, es muy detallado. Y esto solo ocurre cuando un animal, una planta o un ser humano es cubierto con tierra y con el paso del tiempo se fosiliza. Esto es lo que encuentran aquellos que llegan a observar fósiles. Así es que el diluvio es la evidencia mejor de todo esto. Porque no fue que el animal murió, tuvo tiempo para desintegrarse y la verdad es que solo tenemos retazos de animales y retazos de plantas y retazos de personas. No es así. Tenemos fósiles completos, con detalles, con características como usted la puede ver. Y los científicos dicen que para que esto se haya formado, se necesita agua en movimiento y se necesita tierra. ¿Qué mejor escenario que el diluvio? ¿Qué mejor escenario que el diluvio? Agua en movimiento, grandes porciones de la tierra moviéndose y sepultando a plantas, animales, de esta manera. Y por eso es que nosotros ahora en la evidencia fósil que hay en nuestro planeta encontramos esto. Evidencia del diluvio. Veamos otro ejemplo. El Everest, 8.848 metros de altura. Es interesante que la formación de la roca del Everest, 1.000 metros antes, todo esto que está en la cima, en la punta,
es roca sedimentaria. Todo el resto de piedra que hay aquí es roca volcánica. ¿Sí? Hay una erupción, los montes crecen en estatura, los montes se hacen más altos y es obvio que los montes deberían tener roca volcánica en su formación. Pero en muchos montes a lo largo del planeta encuentran que sus cimas son de roca sedimentaria. La roca sedimentaria se forma cuando está agua presente. Eso no es lo más importante. En el Everest han encontrado que los últimos 1000 metros de altura no solo hay roca sedimentaria, que es una evidencia de que existió agua ahí, sino han encontrado miles de conchas de mar, algas, peces y otros animales acuáticos. ¿Cómo llegó eso a la cima de los montes? El Everest no es el único ejemplo. Muchos de los montes más altos tienen en sus cimas roca sedimentaria con fósiles de animales que solo se encuentran en el agua. ¿Cómo? El diluvio dice que los montes fueron cubiertos 7 metros más alto que el monte más alto. El agua llegó hasta allá. El diluvio muestra cómo se arrastró animales que viven en el agua, cómo se les arrastró y llegaron a depositarse en las cimas de las montañas más altas, y esos montes tienen roca sedimentaria y tienen fósiles de animales de mar. Evidencia del diluvio. Observe el gráfico. 80% de todas las huellas fosilizadas en el mundo están subiendo. 80%. Si hay una inundación en nuestro Quito, ¿qué haría la gente? Si se comienza a inundar Cotocollao, nos iríamos a una parte más alta. Y si esa parte más alta se comienza a inundar, subiríamos más alto. Es obvio, es parte de nuestra propia naturaleza de preservar la vida. ¿No le parece interesante que el 80% de todos los miles de fósiles que existen en el planeta registran que animales y seres humanos estaban subiendo? Estaban tratando de escapar de un diluvio. Observe. En el Perú, a 3.800 metros de altura, encuentran ostiones fosilizados. Observe las personas que están aquí y observe el tamaño que estos ostiones tienen. Los ostiones no son de ese tamaño. Usted pide ahí en la costa un plato de ostiones y no le van a pasar ostiones de ese tamaño, porque solo con uno comeríamos 10. No son así. No son así los ostiones. Había condiciones en el planeta que produjeron el crecimiento diferente de esto antes del diluvio. Y sabe, cuando los ostiones o cuando las conchas, y ahí le doy un dato de cocina, no soy buen cocinero, pero tengo que aprender de todo para predicar. ¿Sabe qué es lo que hace la concha cuando se muere? Se abre. Así es que cuando usted va a comprar conchas y ve que las conchas están abiertas, usted ya sabe que eso está dañado. ¿Sabe lo increíble? Que estos ostiones están cerrados. No tuvieron ni siquiera tiempo de morir y abrir sus conchas para evidenciar que estaban muertos. Y se encuentran a 3.800 metros de altura cuando por ahí no pasa ni un río. Evidencia de un diluvio universal. Observe más evidencia fósil. Aquí tenemos una veta de carbón natural. Una de las cosas que uno debe saber cuando observa carbón natural es que se necesita 1 metro de material, es decir, de plantas, de animales, 1 metro de material para que se forme 10 centímetros de carbón natural. Observe, necesito
1 metro de material de plantas muertas para formar 10 centímetros de carbón natural. Esta veta tiene 100 metros de altura de carbón natural. 100 metros. Se necesitó para que esto se forme 1 kilómetro de vegetación para poder formar 100 metros de carbón natural. Para que carbón natural se pueda formar, se necesita tiempo, calor, presión, y con esa presión se pierde oxígeno, se pierde hidrógeno, y con el resto de las plantas o de los animales, con el paso del tiempo se forma carbón natural. Si el texto bíblico dice que murieron millones de personas y millones de plantas y animales, ¿no le parece congruente con el hecho de que han muerto tantas plantas y tantos animales y tantas personas? ¿No le parece congruente con el hecho de que en el mundo hoy en día existe 7,000 billones de toneladas de hulla? Y el 85% de eso es carbón natural. ¿Se da cuenta? Murió un montón de gente. Murió un montón de plantas, murió un montón de personas, de animales. Y en nuestro planeta hay evidencia de eso. 7,000 billones de toneladas de hulla en todo el planeta. Y para que eso exista necesita un ser vivo que ha muerto, calor, presión, y se produce carbón natural. Hermano, no le tema a las preguntas que nos hacen en contra de la palabra de Dios. Hay suficiente evidencia bíblica en nuestro mundo para demostrar que existió un diluvio universal. Cuarta evidencia. Capítulo 8 de Génesis, versículo 1, por favor. El texto bíblico dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Noé necesitó 1 año para salir del arca. Así es que había tal cantidad de agua que cayó de ese dosel que se necesitó tiempo para que el agua baje lo suficiente y Noé salga del arca y los animales salgan y puedan continuar con su vida. ¿Sabe de qué es esto evidencia? Escuchamos a los científicos decir: hay más agua en el planeta de lo que podemos explicar a través de las nubes. Porque las nubes, si llovería, si saldría el agua de todo lo que está en las nubes, solo podría inundarse a 5 centímetros nuestro planeta. Y los científicos dicen que hay más agua de la que debería haber. Nosotros sabemos de dónde salió. Del gran abismo salió agua subterránea. De ese dosel, de ese anillo cayó agua. Las cataratas de los cielos fueron abiertos. No fue una pequeña llovizna de 40 días y 40 noches. Fue una lluvia inimaginable para nosotros. Y de ahí salió tanta agua. Así es que nosotros debemos saber que hoy en día la cantidad de tierra que nosotros podemos ver, que nosotros podemos utilizar, es menor porque el agua ha llegado a cubrir más tierra de la que nosotros podemos utilizar. Hay menos tierra descubierta, hay más agua en el planeta. ¿Por qué se llama tierra si hay más agua? En la gráfica, no sé si está el otro gráfico. Observe, una parte de la tierra quedó bajo agua.
70% de agua, 30% de tierra. ¿Por qué se llama a la tierra tierra? Si lo que más hay es agua. Porque al principio no fue así. Había más tierra que agua. Pero como parte del diluvio llegó a cubrirse gran cantidad de tierra y ahora solo el 30% es tierra y el 70% agua. Observa. Observa cómo la cantidad de agua llegó a modificarse. Así es que cuando nosotros vemos en los continentes la separación que existe entre América del Norte, América del Sur con Europa, y tenemos que pasar todo un océano para llegar a ese otro lugar, la tierra no era así. Ahora hay más agua de la que antes había. Así es que cuando Dios hizo la invitación al hombre para que el hombre pueda venir al arca de Noé y salvar su vida, el hombre que vivía en un extremo del planeta lejano a Turquía, donde está el arca, pudo viajar por tierra, porque había más tierra descubierta que lo que hoy existe. Capítulo 8, versículo 2. Quinta evidencia. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Si cayó tal cantidad de agua, observe cómo lo llama, cataratas de los cielos. Cuando uno observa una catarata, observa gran cantidad de agua y cantidad de agua en movimiento. Si cayó tal cantidad de agua, el agua cayendo sobre la tierra, ¿qué produce? ¿Sabe cuál es uno de los efectos? Erosión. Observe el concepto de erosión. Erosión es el desgaste que sufre el suelo por el agua, viento y hielo. La erosión implica movimiento y transporte de tierra. Es decir, que si hubo un diluvio, cayó grandes cantidades de agua, nosotros deberíamos ver en el planeta un desgaste en el suelo por el agua, porque la erosión hace evidente que exista gran cantidad de desgaste en la tierra. Y es lo que observamos. La foto que vio anteriormente es un cañón que está en Estados Unidos. Lo interesante de esto, y vamos a estudiarlo más a profundidad la próxima semana, lo interesante de esto es que el comienzo que tiene el cañón, la altura de este cañón al principio, es diferente a la altura que tiene en la mitad y es diferente a la altura que tiene al final del cañón. La profundidad del cañón es diferente al inicio, es diferente al final, es diferente en la mitad. ¿Sabe por qué eso es diferente? ¿Sabe por qué eso es importante, perdón? Porque los evolucionistas dicen el cañón es una evidencia de millones de años y el agua pasando por aquí, de eso es evidencia. El agua pasaba por aquí, por este cañón, y después de millones de años fue erosionando, fue desgastando este cañón y por eso ahora es tan alto. ¿Cómo explican que el tamaño de este cañón al inicio, en la mitad y al final tenga diferente altura? No pueden explicarlo. El diluvio puede explicar. Gran cantidad de agua pasando rápidamente y erosionando la tierra y haciendo que este cañón sea mucho más profundo de lo que debe ser. Hay cientos de cañones y muchos de ellos están bajo el agua. Muchos de ellos están en lo profundo del mar. Evidencia del diluvio. Número 6. Génesis 8, por favor, versículo 17. Dice: todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra.
Un argumento de que el diluvio es un mito es el hecho de que el arca de Noé, que está en Turquía, ahí entraron todos los animales terrestres y la gente y los científicos dicen, es imposible que si todos los animales terrestres están en el arca, ellos hayan podido viajar cientos de kilómetros para poblar todo el globo terráqueo. ¿Por qué? En la gráfica observamos, aquí está Turquía, aquí está el arca de Noé. ¿Cómo estos animales, si tenían que ir a Europa, si tenían que ir a Asia, no es problema porque hay tierra? ¿Cómo viajaron acá a Europa? Hay tierra, no hay problema. ¿Cómo estos animales viajaron a Australia? No es tanto problema. ¿Cómo cruzaron? Todo está agua. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo el hombre llegó acá? Y uno de los argumentos que se utiliza es que es imposible que la gente y los animales, con la poca tecnología que tenían, salgan del arca y ellos hayan poblado todo el planeta. Es imposible. Y cuando pensamos en animales que se encontraban en el arca, como por ejemplo el grupo de animales clasificado como los desdentados y los marsupiales, es decir, el perezoso, el oso hormiguero, el canguro, el koala, que se caracterizan por ser animales que tardan mucho en caminar. La tortuga, pastor, es imposible que la tortuga que salió del arca pueda viajar tanto y pueda aparecer en Galápagos. Y ese es un argumento que se utiliza para mostrar que el diluvio es un mito. Observe la evidencia. Arca de Noé, Turquía. Si los animales tienen que viajar a Asia, hay tierra, no es problema. Si tienen que viajar a Europa, todo esto, no es problema, hay tierra, miren, pueden pasar. ¿Cómo pasaron estos animales a Australia? Y eso no es lo más grave. ¿Cómo ellos pasaron? ¿Cómo ellos se cruzaron toda esta cantidad de agua, estos decenas de kilómetros para pasar a América del Sur o pasar a América del Norte? ¿Cómo le hicieron? Agrande la gráfica, por favor. Observe, esto es, hasta ahí nomás, gracias. Gracias. Esto es Asia. Esto es América del Norte. Observa que si voy por Asia, la distancia, todo lo verde es tierra, la distancia que existe entre Asia y América del Norte no es tanta. Observa que aquí, puede agrandarle un poquito más, por favor. Gracias. Observa que hay un camino de tierra pequeñito que todavía hoy en día existe. Observa. No había tanta agua antes del diluvio. Existía, como los científicos ahora están admitiendo, existía Pangea. Es decir, era una sola cosa, un solo continente que con el paso del tiempo fue separándose. Y aquí tenemos evidencia, tierra que llega a conectar América del Norte con Asia. Así es que no es que es imposible que los animales y el hombre hayan pasado para poblar toda la tierra. Es posible. Séptima evidencia. Capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Nosotros hoy en día podemos observar un cambio climático tremendamente extremo. Uno sale de la casa preparado porque ve que hay un radiante sol y a veces tiene que llevar paraguas y chompa y todo eso porque no sabe si al regreso va a caer un tremendo diluvio. El clima cambia. ¿Sabe? Así no era antes. Había un dosel que permitía que la tierra tenga temperatura y que esta temperatura no sea extrema. Y si esto era así, ¿hay evidencia de esto? Por supuesto. En Siberia
han llegado a comercializar 50,000 colmillos de mamuts que se han preservado como animales enteros, completos, fosilizados. Y les han sacado sus colmillos y les han comercializado. El problema es que han encontrado a estos animales en un lugar donde no viven, donde necesitan una temperatura adecuada para vivir, donde no pueden vivir a bajas temperaturas, a extremas temperaturas como los polos, pero es allí donde les han encontrado. Porque en un momento de la historia, en esos lugares donde el clima es extremo, hubo una temperatura diferente que posibilitó que animales que originalmente no debían estar ahí, estén. Y tenemos fósiles de animales completos que evidencian que están ahí. Cada vez que usted ve un clima diferente en su ciudad, es evidencia del diluvio. Así no era. Así no era la creación original. El dosel, cuando lo perdimos la estabilidad del clima que antes existía. Número 8. Génesis 9:2. Dice: y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Sabe qué cambió después del diluvio? ¿Sabe cuál fue la realidad de Noé cuando salió del arca? Que con el paso del tiempo, esos animales, los animales domésticos y sobre todo los animales salvajes, que fácilmente pudieron entrar en el arca sin hacer problemas, sin comerse a Noé, con el paso del tiempo la cosa cambió. Y Dios dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Después del diluvio, la relación entre personas y animales cambió. Hace pocas semanas, una vecina de nuestro conjunto, tuve que llevarle a la vecina y al esposo y fuimos al hospital. Y le llevé yo al hospital a la señora y a su esposo, porque mi perro, que no mata una mosca, que es súper juguetón y súper tranquilo, salió y le mordió a la señora. Él no hace eso. La señora no hizo nada, no le atacó nada. El perro reaccionó y no tengo idea por qué. Es juguetón, es tranquilo. Tiene su carácter, sí es súper, es un líder, es posesivo, trata de liderar a Ian. Pero es tranquilo, no muerde. No, juega, pero no muerde. Pero algo pasó con el animal. Reaccionó y le mordió y no fue una mordedura grave. Pero fuimos para la tranquilidad de la vecina y del esposo al médico y le puso una inyección y le dio medicina y todo eso. Pero el doctor dijo: esto es sencillo. ¿Sabe una cosa? Cada vez que usted ve a un animalito y el animalito reacciona de manera diferente, es una evidencia del diluvio. No era así. No era así la cosa. Había una relación armoniosa entre nosotros, las personas y los animales. Y es por eso que fácilmente animales salvajes pudieron entrar al arca de Noé. Pero sabe una buena noticia. Al final de nuestros días, de nuestro tiempo como humanidad, cuando Dios establezca el milenio, esa situación armoniosa entre los animales y nosotros otra vez volverá a ser restaurada. Y el texto bíblico dice, observe: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, la culebra,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo templo, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. No es así ahora. Y los animales se relacionan de manera negativa con nosotros como una evidencia del diluvio. Después del diluvio, la relación armoniosa que existía terminó. Antes no era así. Pero en el milenio, otra vez va a ser restaurada la creación original de Dios y la relación que el hombre tiene con el animal. Hermano, cuando usted se enfrenta a preguntas difíciles de gente que no cree en el diluvio y gente que piensa que el diluvio universal y el arca de Noé son un mito, nosotros deberíamos aprender a defender nuestra fe de manera racional y de manera informada. Y yo no le he dado todo, esto es un resumen de un montón de libros que estoy leyendo y de la Biblia para poder armar estos mensajes. Anímese a estudiar. Hay suficientes decenas de evidencia que muestran que el diluvio es real. Porque Dios cumple su palabra. Y porque un día Dios, por el pecado del hombre, castigó a la humanidad a través del diluvio, y el diluvio debería recordarnos a nosotros que nuestro Dios no pasa por alto nuestro pecado. Dios nos castiga por nuestro pecado, porque es un Dios santo, que no va a pasar por alto el pecado. Así es que cuando recuerdo el diluvio, es una evidencia de que Dios es santo y de que castiga el pecado. Cuando veo la naturaleza y me maravillo con lo hermoso que es todavía, debo recordar que era mucho más hermoso. Era un paraíso. Y debo recordar sobre todo que cada vez que veo la naturaleza, veo las montañas, veo los animales, veo carbón natural, veo agua, veo un gran cañón. Todos son evidencias de que un día hubo un diluvio universal. Oremos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque cuando tú dices que hubo un diluvio, fue cierto. Y la verdad es que debería bastarnos a nosotros, tus hijos, el hecho de que solo tú lo digas, para que nosotros lo creamos. Pero Padre, te agradecemos porque no solo lo has dicho, sino el planeta está plagado de miles de evidencias de que un día lo que tú dijiste fue real. Gracias porque por todo lo que podemos observar, por las montañas, por las rocas, por los fósiles, por los cañones, por toda la evidencia que vemos, por plantas y animales que están en sitios donde no pueden vivir, donde la temperatura no les permite vivir. Y gracias porque hay toda esa evidencia que nos muestra a nosotros que un diluvio existió. Gracias por ayudar a nuestra poca fe con tanta información, tanta evidencia, para que creamos que lo que tú dices es cierto. Gracias por la evidencia. Ayúdanos, Padre, a tomarla y a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, para que la próxima vez que vamos a defender nuestra fe lo hagamos con mansedumbre, con reverencia, pero lo hagamos con el conocimiento y la información suficiente para mostrar al mundo que el diluvio fue real,
que tu palabra se cumple, que lo que tú dices se hace. Y te damos gracias por darnos la bendición a nosotros de estudiarla y de conocerla. Y sabe, mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor, continúe orando. Y mientras usted lo hace, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que usted levante un ratito su mano y la vuelva a bajar, solo yo estoy mirando. Y con eso usted me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Alguien que nos visite. Gracias, veo su mano. Bájela nomás. ¿Alguien más? Sabe, para la persona que nos visita, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Quisiera pedirle que tome sus cosas y pase a la parte de abajo. Es totalmente voluntario. Si no lo quiere hacer, está bien. Pero si quiere hacerlo, usted puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Alguien de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar privado de nuestra iglesia. Y ahí alguien va a conversar con usted unos minutos. Así es que si viene por primera vez y levantó su mano, o viene por primera vez y tuvo recelo de levantar su mano, yo le invito a que pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, queremos servirle, queremos ayudarle. Padre, te agradecemos por tu amor con nosotros. Te ruego por las personas que nos visitan. Tú que conoces mejor que nadie su necesidad, yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplirlas. Te agradecemos su presencia con nosotros. Y te rogamos, Padre, que nosotros, tus hijos, podamos en verdad defender nuestra fe. No solo porque creo y no hay nada de información, sino porque conozcamos las evidencias bíblicas y fuera de la Biblia para poder defender la fe de manera correcta, de manera adecuada. Pido tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tómame, Señor, contigo quiero estar. Tómame, Señor, soy tuyo. Tómame, Señor, contigo quiero estar. Y tómame, Señor, soy tuyo. Mi vida tienes el control, te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor, te amo por siempre, Jesús. Tómame, Señor, contigo
quiero estar. Y tómame, Señor, soy tuyo. Mi vida te entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor, mi vida te entrego, me rindo. Tú tienes el control, te adoro, te busco, tus manos sanan mi dolor, te amo por siempre, Jesús. Todo lo que soy es tuyo, es tuyo. 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 Dígale todo lo que soy. Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Y todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Todo lo que soy, dígale, es tuyo. Todo lo que soy es tuyo, es tuyo. Amén.